Ya, para nombrar estos compuestos se utiliza la nomenclatura tradicional de manera similar a los oxácidos, ya, pero se sustituye el prefijo oso por ito y el ico por ato. Entonces, yo recién les decía recién en el video que era el anterior, le dije que me había equivocado porque había hecho un video muy largo, entonces esta parte ya la había anotado y la había como escrito acá, se la voy a explicar. Ya, por ejemplo, yo en este caso tengo el ácido fosfórico, ¿cierto? Dice que se relaciona mucho. ¿Por qué? Porque el ácido fosfórico es el H3PO4, ¿ya? ¿Por qué se relacionan? Porque para formar una sal ternaria yo debo tener un ion. ¿Y ese ion de dónde aparece? Aparece de la disociación de este ácido ternario. Entonces yo, por ejemplo, a este ácido fosfórico, si le quito los hidrógenos, me va a quedar PO4 menos 3 y se va a transformar en un ion. Si el ácido se llamaba fosfórico, el ion se va a llamar fosfato, porque cambio la terminación ico por ato. Si se hubiera llamado ácido, no sé, pues fosforoso, se va a llamar ion fosfito. Si se llama ácido perclórico, se va a llamar perclorato. Cambió la terminación oso por ito, ico por ato. El per y el hipo se mantienen, ¿ya? Entonces dice, debemos considerar que de qué ácido, proviene el ion de la sal ternaria. Entonces, el ácido clórico va a generar el ion clorato. Cambio el ico por ato. El ácido fosforoso genera el ion fosfito. Cambio el oso por ito. El ácido periódico genera el ion periodato. Cambio el ico por ato. Entonces, esas son cosas que debemos, ¿cierto?, conocer. Ahora, nosotros debemos también conocer el listado de los iones que nosotros ocupamos. Cuando usted está en el colegio, nosotros los preparamos con un manual, ¿cierto?, que nos entrega el ministerio, y dentro de este manual, ¿cierto?, hay ciertos componentes que se van a trabajar. Cuando usted está en una educación superior y está especializado, trabajan con, por ejemplo, iones o elementos que son como más complejos, que no es que sean distintos, sino que son más elementos, por ejemplo, iones con el cromo, con el manganeso, o como con otros elementos que no son metales, sino que no son, no metales, sino que son metaloides. Y entonces nosotros vamos a trabajar solamente con los iones que están acá. Entonces, ¿con qué iones vamos a trabajar? Con el ion nitrito, que provienen del ácido nítrico y ácido nitroso. Con el ion carbonato, que proviene del ácido carbónico, fosfato, fosfito, del ácido fosfórico y fosforoso, y del silicato, del ácido silicílico. Entonces, usted dirá, profesora, ¿por qué solo 2 con nitrógeno si el nitrógeno tiene más estado de oxidación? Porque es cierto, los otros estados de oxidación tienen un número más complejo. Ya, lo mismo, en el caso del carbono, el carbono tiene 2 estados de oxidación, vamos a trabajar solo con uno, que es en este caso el del mayor. Lo mismo con el fósforo, que tiene 3 estados de oxidación, y con el silicio, que tiene 2 estados de oxidación. Entonces, usted tiene dos opciones. O se aprende los iones de memoria, o necesita usted, ¿cierto?, saber de qué ácido proviene para conocer el ion. Me explico. Supongamos que yo le pido ya, ¿cuál es el ion? El ion, por ejemplo, carbonato. ¿Ya? Yo le voy a decir, ¿cuál es el ion carbonato? Entonces usted rápidamente va a decir, ya, este ion carbonato, si tiene la terminación ato, es porque es ico, ¿cierto? Porque yo se la cambié. Por ende, este es el ácido carbónico, ¿sí? Entonces, usted va a decir, es el ácido carbónico. Y si es el ácido carbónico, el estado de oxidación que está ocupando el carbono aquí es el mayor. Por ende, el carbono tiene estado de oxidación 2 y 4. Está ocupando el mayor, ¿ya? Si está ocupando el mayor, este carbono se juntó con el oxígeno y me hizo este óxido, ¿cierto? Que yo lo puedo simplificar y me va a quedar CO2, al cual yo le debo sumar agua. Esto fue lo que vimos la clase pasada, ¿se recuerda? Le debo sumar agua. ¿Y qué me queda? H2CO3. Entonces este es el ácido carbónico. Por ende, ¿cuál será el ion carbonato? Entonces, a este ácido le quito los hidrógenos, que son 2,
y me queda así. ¿Se entiende? Y yo digo, carbonato, 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 ¿ya? Entonces tendría que hacer usted todo ese trabajo. Y si no lo quiere hacer, se los puede aprender de memoria, ¿ya? Y estos son los ácidos de los cuales provienen, ¿ya? Ahora, puede que también se aprenda el ácido, ¿ya? Pero en ese aspecto es su decisión cómo usted lo quiere trabajar. Después tenemos los iones con cloro, con bromo y con yodo, que si usted se da cuenta, como tienen los tres elementos, tienen los mismos estados de oxidación, tienen la misma forma y el mismo nombre. Por ejemplo, mire el hipoclorito, el clorito, el clorato y el perclorato. Ahora, observe el hipobromito, el bromito, el bromato y el perbromato. Tienen la misma nomenclatura, solamente cambia el elemento. ¿Se da cuenta? Lo mismo pasa con los ácidos. ¿Ya? Entonces se lo dejo ahí un poquito para que lo pueda copiar. Y en el caso del yodo es lo mismo. Mire, compara el yodo con el cloro. Hipoyodito, clorito, yodito, el clorato, el yodato, el perclorato y el peryodato. ¿Eso por qué ocurre? Porque recuerde que ¿cómo se llama? El cloro, el yodo y el bromo, el cloro, bromo y yodo tienen los mismos estados de oxidación. 1, 3, 5, 7. Si se olvidó esta materia, puede volver a ver el video de la semana anterior de los oxiácidos y los hidróxidos. ¿Ya? Y los otros iones que nosotros vamos a trabajar son los iones, ¿cierto? Que estos son los últimos, que son el sulfato, el sulfito, el selenato y el selenito. Ya que también el azufre y el selenio tienen más de 2 estados de oxidación, pero solamente vamos a trabajar con esto. Entonces, vamos a trabajar con los iones de nitrógeno, el del carbono, los del fósforo, el del silicio, los del cloro, los del bromo, los del yodo, los del azufre y los del selenio. ¿Ya? Entonces estos los vamos a dejar separados porque los vamos a necesitar. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar estos compuestos? Dice, ya, ejemplo, yo le doy un elemento, ¿cierto? Un compuesto, perdón, que esto es una base ternaria. Entonces te va a decir, ya, el estado de oxidación del sodio es +1. ¿Cómo sabe usted que es +1? Porque, ¿cierto? Acá tendría que estar el estado de oxidación del sodio, que en este caso es 1. Y el del ion es este. ¿Qué quiere decir esto? Que el ion es CO3 menos 2. Entonces, nomenclatura tradicional, usted va, ¿cierto? Busca y dice, ya, este es el ion carbonato. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? Se lee de derecha a izquierda. Se va a llamar carbonato de sodio y el número romano se coloca el estado de oxidación del sodio. ¿Se entiende? Entonces aquí la única tarea es que usted se sepa los iones. Lo mismo. Ya. Este es un compuesto, ¿cierto? Que tiene un ion con fósforo que puede ser el fosfito o el fosfato. El 2 es del cobre, el 3 es de este compuesto, ¿cierto? Entonces acá tengo el ion. Busco en mi tablita, ¿cierto? Y veo cuál de eso es. Es el ion fosfato. ¿Cómo se llama el compuesto? Fosfato de cobre. ¿Cuánto? 2. El número romano va a ser del elemento que acompañe al ion. Lo mismo. Nomenclatura tradicional. ¿Acá qué pasó? Usted dirá, pero profesora, ¿qué pasó acá? Acá nosotros no encontramos ningún numerito a ninguno de los lados. Entonces, ¿qué es lo que me pregunto yo? El SO4, todos tienen que tener un estado de oxidación que va a ir acá. Todos los iones tienen 1, con exceptuando, ¿cierto?, los que tienen -1. Pero el azufre, si usted se recuerda, va a tener 2 estados de oxidación. Ya aquí va a ser el 4 y el 6. Ahora, que está trabajando con el mayor y el menor. Si usted se da cuenta, el SO4, que es el ion, tiene 2 cargas negativas. Entonces, ¿qué debe haber pasado aquí? Lo que debe haber ocurrido, ¿cierto?, es que estos se simplificaron, porque cuando está el SO4, sí o sí tiene que haber un 2 acá, porque no existe el SO4 menos, ¿cierto? Existe el SO4 pero menos 2. Entonces, se debe haber simplificado y el verdadero sería ese. Entonces, en nomenclatura tradicional, ¿cómo se va a llamar este compuesto? Este ion dijimos que se llamaba sulfato. Entonces, se va a llamar sulfato de magnesio 2. ¿Por qué 2? Porque es el estado de oxidación del magnesio.